Salmo 146, 3 al 6. Si ya lo tienen, acompáñenme a leerlo. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se arruinan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestras vidas, que tomes el control de esta sala virtual y nos hables, Dios. Queremos vivir libres de frustración. Queremos no caer en la trampa de confiar en los hombres, porque confiar en los hombres resulta una trampa, pero quien confía en ti sale bien librado. Descansamos en ti y te pedimos, Señor, que nos hables claramente, bendito Dios, para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén y amén. ¿Te han decepcionado? ¿Te has sentido frustrado, ansioso, enojado porque alguien o algo te bloqueó una meta? No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se arruinan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es Dios, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Antes de continuar, quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 18 y los versículos del 5 al 11. Ahí está la historia de David cuando le estaba sirviendo al rey Saúl. Dice, cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó, pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Bueno, Saúl era el rey de Israel y las mujeres salieron a recibir al rey, a Saúl. Entonces, ¿qué fue lo que enfureció tanto a Saúl? Que el crédito fuera mayor para David. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. En resumidas cuentas, le bloquearon una meta a Saúl. El rey quería llevarse los mayores honores, pero al sentir que a David le daban mayor honor, se enojó por esa meta bloqueada, al punto de querer matar a David, a pesar de que David era fiel y le servía de corazón. ¿Cuál fue entonces la causa del enojo del rey al punto de querer matar a David? Una meta frustrada, una meta frustrada. Y piensa por un momento, alguien o algo
¿Te ha bloqueado una meta? ¿Te has sentido frustrado últimamente? La frustración es la respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Entonces sentimos ira, molestia y decepción, un estado de vacío no saciado, donde cuanto mayor sea la barrera a nuestro deseo, mayor será la frustración resultante. Tal vez te casaste con expectativas y no has podido alcanzar las metas en tu matrimonio. O te esforzaste porque tus hijos se comportaran de cierta manera, pero a medida que fueron creciendo, se comportaron de manera diferente al que te habías fijado como meta. O tal vez quisiste llegar a unas metas en tu trabajo o estudio, pero alguien o algo te bloqueó esas metas. O tal vez te enfermaste y no pudiste cumplir con tu meta. Y la pregunta es, ¿cómo respondiste ante esta frustración? ¿Cómo responde la persona cuyo valor propio o éxito depende del logro de una meta que puede ser bloqueada o es incierta o imposible ante aquellos que le frustran la consecución de sus metas? La persona cuyo valor propio o éxito depende de metas inciertas responderá con ira y ansiedad frente a aquellos que le frustran la consecución de sus metas. A menudo intentarán manipular o dominar. Son características notorias. Tratan de manipular o dominar tanto a las personas como a las circunstancias que se interponen entre ella y su éxito. Cuando el rey Saúl vio bloqueada su meta, se enfureció al punto de querer matar a David, su hombre de confianza. ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Está mal tener metas para mi vida? Para evitar caer en frustración, como consecuencia de la trampa de las metas bloqueadas, veamos algunas claves. Entonces, claves para evitar caer en la trampa de la frustración por metas bloqueadas. Cuatro claves. Cuatro claves para que estemos atentos. Estemos atentos a estas cuatro claves que nos pueden ayudar a vivir libres de frustración. Primero, identifica la diferencia entre una meta y un deseo. Di conmigo, identificar la diferencia entre una meta y un deseo. Ahora, todos de alguna manera estamos trabajando para alcanzar objetivos, incluso sin darnos cuenta. Y no digo que dejes de tener objetivos en tu vida, en lo que haces. Estoy hablando de aquellas cosas que se han vuelto tan importantes para ti que las usas para medir tu propio ser, tu sentido de éxito o fracaso en la vida. Entonces, vamos a ver lo que es una meta y un deseo. ¿Qué es una meta? Una meta es aquella que no puede ser bloqueada por otra persona o por circunstancias adversas. Lo repito, una meta es aquella que no puede ser bloqueada por otra persona o por circunstancias adversas. Es dada por Dios y está bajo el control de la persona. En la meta no hay incertidumbre. Ahora, ¿qué es el deseo? El deseo es aquel que para su cumplimiento depende de otras personas o de circunstancias en las que no puedes influir directamente. Otra vez, deseo. Es aquel que para su cumplimiento depende de otras personas o de circunstancias en las que no puedes influir directamente.
El deseo es incierto. No puedes hacer que suceda. Ahora, si te sientes habitualmente ansioso e irritable, tratas de manipular y dominar, es una fuerte indicación de que estás trabajando en un deseo y no en una meta santa. Te sentirás ansioso e irritable por la incertidumbre, porque no sabes si sucederá o no. Por ejemplo, un pastor que fundamenta su valía en ganar su comunidad para Cristo o tener el mejor ministerio de parejas que haya en la ciudad o aumentar en cierto porcentaje la ofrenda para plantar iglesias, se dirige directo al abismo. Esos son deseos elogiables, pero constituyen metas pobres para determinar su valor, porque pueden ser bloqueadas por las personas o por las circunstancias. El pastor podría decirse más bien, voy a ser el pastor que Dios quiere que sea. Eso es una meta grandiosa, porque nadie puede impedir lograrla. Si la meta que tienes realmente es de Dios, por definición no hay nada incierto. Cuando empieces a alinear tus metas con las de Dios y tus deseos con los de Dios, te librarás de mucha rabia y ansiedad. Nadie puede bloquear la meta de ser el esposo, la esposa, el padre, la madre, el hijo, el trabajador, el estudiante, el servidor que Dios quiere que sea, excepto tú mismo. La madre que quiere una familia feliz y armoniosa expresa un deseo santo, pero no puede garantizar que eso suceda. Si esta mujer fundamenta su sentido de valor propio y éxito en esto, terminará consumida por el enojo y el resentimiento. Esa señora puede decir, en cambio, voy a ser la esposa y madre que Dios quiere que sea. Gran meta. ¿Imposible o incierta? No, porque es también la meta de Dios para ella y nada es imposible para Dios. Entonces, ¿quién puede bloquear la meta de esta esposa y madre? Ella, por supuesto. Ella es la única persona que puede bloquear la meta de ser la esposa y madre que Dios quiere que sea. Y su éxito está asegurado en la medida que coopere con la meta de Dios para ella. Esta madre podría objetar, ¿y si mi esposo pasa por la crisis de la Edad Media y mis hijos se rebelan? Esta clase de problemas no bloquean la meta de ser la esposa o madre que Dios quiera que sea, sino que representa una prueba fuerte para el logro de esa meta. Si su esposo necesita alguna vez una esposa santa y sus hijos necesitan alguna vez una madre santa, es precisamente en épocas difíciles. Entonces dijimos cómo evitar caer en la trampa de la frustración por metas bloqueadas. Primero, identificar la diferencia entre una meta y un deseo. Segundo, comprende que las dificultades son oportunidades para crecer. Di conmigo, comprender que las dificultades son oportunidades para crecer. Las dificultades familiares son simplemente nuevas oportunidades para cumplir las metas de ser la persona que Dios quiere que seas. David estaba siendo perseguido por Saúl. David estaba atravesando por muchas dificultades. Saúl quería matarlo, a pesar de que él le servía fielmente. Acompáñenme al capítulo 24 del libro de Samuel.
Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Se fue dispuesto a matarlo, el rey a David. Por el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y esto le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Es decir, lo cogió con los cucos abajo. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. David tuvo la oportunidad de acabar con el problema. Tenía a Saúl en sus manos, pero David comprendía que solo él podía bloquear la meta de ser la persona que Dios quería que él fuera. David no manipuló ni controló la situación. Dejó la ira y la ansiedad que le producía la persecución. Entendió que solo él podía bloquear la meta de ser el siervo que Dios quería que él fuera. David comprendía que las dificultades son una oportunidad para crecer. La meta básica que Dios tiene para nosotros es desarrollar nuestra manera de ser, transformándonos en la persona que Dios quiere que seamos. Dios es claro en su palabra, que no debemos confiar ni temer a los hombres. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Proverbios 29-25. Y también dice su palabra que deben buscar la aprobación de Dios antes que la aprobación humana. Gálatas 1:10. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a los otros, no sería siervo de Cristo. Pero también es claro que Dios ha ordenado que nos amemos, que nos cuidemos y nos apoyemos los unos a los otros, e incluso que oremos y bendigamos a nuestros enemigos. Ahí radica el crecimiento. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27-17. No busques relaciones perfectas. Crece en el proceso. David entendía que la meta de Dios para nuestras vidas no es la perfección, sino la madurez. Que Dios está más interesado en nuestro carácter que en lo que hacemos. Por eso David se humilló ante Dios y Dios lo exaltó, haciéndolo rey de Israel. Y aquí está la tercera clave para evitar caer en la trampa de las metas bloqueadas. Y es: humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Di conmigo: me humillo ante Dios. Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Humillarse ante Dios es soltar tu agenda en las manos de Dios. Humillarse ante Dios es reconocer que los resultados no dependen de tus habilidades y esfuerzos. Humillarse ante Dios es dejar a un lado las metas equivocadas
que te has planteado en la vida. Y cuarto y última clave, entrega tu ira y ansiedad a Dios. Entrega tu ira y ansiedad a Dios. Depositen en Cristo toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces di conmigo, entrego la ira y la ansiedad en las manos de Dios. Entregar tu ira y ansiedad en las manos de Dios es hacer lo que te corresponde y confiadamente entregarle lo demás a Él. Entregar tu ira y tu ansiedad a Dios es orar antes que cualquier cosa. Entregar tu ira y ansiedad a Dios es entender cuál es tu responsabilidad, cuál es la responsabilidad de Dios y cuál es la responsabilidad de otras personas. Entregar tu ira y ansiedad a Dios es asumir tu responsabilidad de orar, de arrepentirte, de perdonar, de pedir perdón, de someterte a Dios y resistir al diablo. Tu responsabilidad de mantener ceñida la armadura de Dios y todo lo demás que sea tu responsabilidad. Entregar tu ira y ansiedad en las manos de Dios es no asumir la responsabilidad que le corresponde a Dios y a los demás. Entregar tu ira y ansiedad en las manos de Dios es aceptar que la lucha no es con personas, sino con huestes de maldad, que la guerra no es tuya, sino de Dios, que no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cristo, siendo Dios, se humilló y depositó toda ansiedad sobre su Padre. Filipenses 2, 3, 11. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nada ni nadie bloqueó la meta de nuestro Señor Jesucristo de ser el Salvador, el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ni la indiferencia, ni el rechazo, ni el desprecio, ni la traición, ni la burla, ni el dolor de una crucifixión, ni la muerte bloquearon la meta de nuestro Señor Jesucristo de ser el Hijo de Dios. ¿Y a ti qué te aparta del amor de Dios? ¿Qué te lleva a la frustración? Romanos 8, 38, 39, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación
por apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es el ruego de mi corazón que el Señor pueda abrir tus ojos y los míos para evitar caer en la trampa de la frustración por metas bloqueadas. Si te sientes ansioso y con ira, tratando de manipular y controlar, piensa qué o quién está bloqueando la meta. Ora e identifica si eso que sientes viene de un deseo o una meta. Recuerda que las dificultades te ayudan a crecer. Humíllate ante Dios y deposita toda ansiedad e ira sobre Cristo. Y nunca se te olvide que solo tú puedes bloquear esa meta. Entonces vendrá la paz. Es el ruego de mi corazón que sean iluminados tus ojos y entiendas que tu valor y éxito depende de tener metas santas para llegar a ser la persona a la cual Dios te llamó. Que solo tú puedes bloquear esa meta para tu vida. En esa meta no hay incertidumbre. Por lo tanto, no tienes que controlar o manipular. Es el ruego de mi corazón que te humilles ante Dios y deposites la ira y ansiedad sobre Cristo, porque Él cuida de ti. Y a tu tiempo, a su tiempo, al tiempo de Dios, Él te exaltará. Te ruego de mi corazón que asumas tu propia responsabilidad y le dejes a Dios su responsabilidad y a los demás su responsabilidad. No quieras hacer el papel de Dios ni el papel de los demás. No eres Dios. Que puedas entender y aceptar que la lucha no es con las personas, sino que hay un enemigo que como león está buscando a quien devorar. Pero si te sometes a Dios y resistes al diablo, Él huirá de ti. Es el ruego de mi corazón que el Señor abra tus ojos y los míos para comprender que las dificultades son una oportunidad para crecer. Que Dios está más interesado en formar tu carácter que en lo que haces. Que la meta de Dios para tu vida no es la perfección, sino la madurez. Que la meta que Dios tiene para ti es desarrollar tu manera de ser, transformándote en la persona que Dios quiere. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por esta bendita mañana y por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque sé que han caído vendas de nuestros ojos, que tal vez hemos vivido en frustración por metas bloqueadas, pues hemos confundido metas con deseos santos. Tal vez con buenas intenciones nos hemos comprometido con metas que no nos corresponden o que son inciertas. Pero hoy queremos alinearnos con tus metas para ser la persona que tú nos llamaste a ser. En esa meta no hay ansiedad ni hay temor.
ni hay la tendencia a controlar, a dominar o manipular. Y gracias, Señor, por las situaciones difíciles que forman nuestro carácter. Gracias por la prueba, gracias por la dificultad, porque puedo crecer a través de ella. Esa es la universidad de la vida, porque lo único que podremos llevar a tu presencia será nuestro carácter, nuestra madurez. Nos humillamos delante de ti, Señor. Te reconocemos y te exaltamos, Dios. Y decidimos amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, sin confiar en los demás, sino confiando solamente en ti, mi Dios. Porque las personas nos frustran, nos defraudan, pero tú eres el único Dios fiel, justo y verdadero. En ti está nuestra confianza y nuestra esperanza. Y a través de las relaciones, Señor, crecemos como el hierro se afila con el hierro. Gracias, Señor, porque cuando venga la ansiedad, la podemos depositar sobre ti, porque tú cuidas de nosotros. Depositamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, porque fácil y ligero es tu yugo y tu carga es liviana. Gracias, Señor, porque tú vences la frustración de las metas bloqueadas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.